Dios les bendiga a todos en esta tarde de bendición, una tarde de misericordia, una tarde de gracia y una tarde en el que Dios le ha placido que nos podamos reunir en esta noche, en esta tarde, para que su nombre sea glorificado. Amén. Y poder conocer de primera mano esa bendición que es en Cristo Jesús y su palabra. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Como lo decía mi esposa ahora, pues sea usted más que bienvenido. Y todos los que están en las redes sociales también más que bienvenido, porque sé que esta tarde el Espíritu del Señor nos va a enseñar muchas cosas. Amén. Gloria al Señor. Eso es bien importante que usted en estos días que vamos a tener acá este sentir, gloria al Señor, que Dios ha colocado en nuestro corazón, de poder enseñar su palabra, de poder colocarle allí, de que usted juntamente conmigo podamos aprender algo en estos 3 días. Hoy es el primer día de ellos, gloria al Señor, y le damos la bienvenida, pero mañana igual vamos a estar aquí a las 4, el sábado vamos a estar aquí a las 4, viendo un hermoso tema que se llama el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Amén. ¿Cómo se llama? El resultado de la obra de Cristo en la cruz, porque como usted sabe, pues en esta semana, de alguna manera el mundo entero está detenido viendo esa obra, viendo la obra de Cristo en la cruz, pero vamos a ver por la Biblia qué es lo que verdaderamente es esa obra para la persona, qué es lo que es esa obra y si es para toda la humanidad esa obra o qué es lo que dice Dios en su palabra. Amén. Yo le invito a usted a que incline su rostro y vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Él y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos bendiga en esta tarde y que en el nombre de Jesús nos enseñe por su Santo Espíritu. Amén. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, te doy infinitas gracias por permitirnos reunirnos en esta hora de la tarde, ya casi finalizando este día. Un día, Señor, que no habíamos vivido, un día, Señor, que es nuevo para nosotros. Es un día maravilloso, es un día muy especial, pero que te ha placido, mi Señor, que nos reunamos. Te pido, mi Padre Celestial, que en toda tu bondad y toda tu misericordia, a través de tu Santo y buen Espíritu, nos enseñes la palabra. Nos guíes en esta tarde, Dios de los cielos, por la palabra y nos guíes de alguna manera muy especial y muy gloriosa, para que podamos aprender, para que tu Espíritu Santo nos enseñe y sobre todo que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Mira que es importante que nosotros con la ayuda de Dios podamos darnos una idea en estos días que vamos a estar estudiando este tema, de qué importante es para nosotros y qué importante que estemos muy atentos a lo que el Señor nos va a enseñar por su palabra. Amén. Que estemos muy pendientes, muy atentos, porque sabemos que Dios creó al hombre con propósitos hermosos. ¿Cuánto podemos entender eso? Él creó a todos los seres humanos con un propósito bien especial. Y cuando uno va a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, Génesis capítulo 1, ahí el primer libro que usted encuentra en su Biblia. Si usted no trajo, con mucho gusto le podemos facilitar una, o su hermano que está enseguida le puede compartir la lectura también allí. Y dice Génesis, que es la primera hojita que uno encuentra en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, ¿quién dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, verso 27, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios. ¿Quién fue el que los bendijo? Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad
la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, tomen asiento los que están de pie. Entonces, vemos que, según la lectura, Dios bendijo al ser humano. Y mire lo que dice en el verso 31 de ese mismo capítulo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, Dios creó al ser humano y lo creó para buenas cosas, lo creó para vivir eternamente, lo creó para que estuviera bien, lo creó para que no muriera, para que no se enfermara, para que no le faltara nada. Nada. Él creó al hombre, pues por eso dice la Biblia, a imagen de Dios lo creó. Le colocó una maqueta, le dijo, mire, aquí está el huerto, esto es una maqueta de cómo yo quiero que usted, así conforme a esta maqueta, comience, una vez ustedes se vayan multiplicando, le dijo al hombre, para que ustedes extiendan este mismo diseño, lo extiendan por toda la tierra. ¿Cuántos podemos entender eso? Le dio las capacidades, le dio la sabiduría, le dio la inteligencia y le dijo, mire, este es el diseño. Por favor, hágalo, extienda y hágalo. No hay ningún problema. Pero resulta que el hombre, Dios como creador del ser humano, le dejó en el huerto dos árboles. Un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal y el otro el árbol de la vida. ¿Cuántos árboles le dejó? Dos. Y le dio como dueño y señor, le dio una instrucción. Le dijo, mira, lo único que te voy a decir es que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que usted coma, ese día va a morir. Y cualquier cosa, si necesitas algo, me avisas. Pero es la única instrucción que te doy, no te doy más instrucciones. Si necesitas algo, porque igual lo dotó de sabiduría, lo dotó de inteligencia y le dio una instrucción. Pero el hombre no cumplió, no le cumplió a Dios esa instrucción y a través de la mujer, pues el enemigo tomó ocasión y el ser humano le falló a Dios. Y ahí es donde los temas se complicaron. Entonces, el problema fue que cuando el hombre desobedeció, vino entonces lo contrario al diseño que Dios había puesto. Dios le había dicho, al ser humano lo había puesto ahí eternamente, pero en el momento en que él desobedece, automáticamente viene sobre él y se le activa las maldiciones, se le activa la maldición de poder morir. Donde el hombre nunca le hubiera fallado a Dios, el hombre viviría eternamente. ¿Cuántos entendemos eso? Pero resulta que al él haber fallado, Dios le había dicho, de antemano se lo había advertido, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente, ¿qué le había dicho? Morirás. Y como Dios es fiel, se lo cumplió. Entonces, hoy en día, todo ser humano, ¿qué hace? ¿Muere? ¿O será que hay alguno que queda por ahí volteando y no? No. Toda la raza humana hoy en día tiene que morir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y Él ya no lo va a devolver atrás. Lo que salió de su boca, salió de su boca. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, ahí hubo un inconveniente. Al hombre, lo que pasa es que él tiene que entender, él tiene que dimensionar el problema en el que está. En que el hombre, de alguna manera, el Señor le da la instrucción. Pero mire lo que dice, vamos a Génesis capítulo 3, verso número 17. Génesis 3:17 dice, vamos a leer del 17 al 20. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué le había dicho Dios acerca de ese árbol? Que no tenía que comer, pero haber desobedecido,
Si aparece Dios y le dice, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué quedó bajo maldición allí inicialmente? La tierra. Y sobre todo que esto nos ayuda a comprender y a uno entrar en la dimensión de quién es Dios. Porque la persona hay veces llegan y Dios da un mandamiento y le fallan y piensa que Dios es diferente al Dios que está aquí. No, es el mismo. Le da una instrucción, el hombre falla y trae una consecuencia. Él le dijo antemano, no comas de ese árbol, el día que comas vas a morir. Y aquí le está diciendo, tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras. Y por esta causa, esa maqueta que está allí, te la voy a tener que cerrar y de aquí en adelante, maldita será la tierra por tu causa. Porque es que lo que hizo Dios fue colocar a Adán y Eva a Adán como el gerente de la creación y a su esposa como la ayuda idónea para gerenciar la tierra que había. Pero le dijeron, usted falló. Miren, ahí está su consecuencia de haber fallado. Entonces, claro, al morir, pues ya vino todo lo que usted conoce hoy en día. Ruina, enfermedad, miseria y ver el mundo como usted lo ve hoy. Entonces yo pregunto, ¿esa fue la voluntad de Dios al inicio? El ser humano era que no le doliera absolutamente nada, pero a causa del pecado viene la consecuencia de ese pecado. Entonces eso es un problema que tiene ahí. Y él le dice, ¿qué le dice la tierra? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué le está diciendo al ser humano? Vea, esa tierra que yo se la di, le di una maqueta para que ella misma, de todo lo que se diera ahí, produjera en abundancia. Le dice, ahora esa tierra donde tú vas a vivir, Adán, donde tú vas a vivir, Eva, maldita será por tu causa. Y ya con dolor la tierra te va a producir. Y el ser humano, ¿qué es lo que hace? Vive en pro del tratarse de levantar su alimento y ahí se va envejeciendo hasta que él muere. Tratando de que la tierra le produzca algo, tratando de levantarse todos los días el sustento. Ahí se le van acabando los días, ahí se le van acabando las neuronas, ahí se le van acabando los ojitos, ahí se le van acabando a otros las manos, a otro la columna, a otro, bueno, dependiendo de lo que trabaje, ahí se va deteriorando el hombre hasta que el hombre muere tratando de que la tierra le produzca. Pero ¿cómo le va a producir si está maldita? ¿No? Por eso es el esfuerzo de la persona en tratarlo, en tratar de hacerlo. Y aún el que tiene algo para administrar, aún el que tiene dinero, aún el que tiene posesiones, trata de hacerlo, pero si tiene una cosa, no tiene la otra. Si tiene plata, no tiene salud. Si tiene dinero, no sabe qué hacer con sus hijos. Porque resulta que delante de la presencia del Señor, ninguna maldición viene sin causa. Todo tiene una causa y un efecto. Amén. Y está diciendo allí en el 17, dice, comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor. Mire verso 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Yo pregunto, esos espinos, esos cardos, esa maleza, ¿será que alguno tiene que sembrarla? Los que saben de campo, no, eso se da, la maleza salen sin que usted la siembre. Ese es el resultado, ese es el resultado. La maleza sin que nadie la siembre, ella solita sale, porque eso fue lo que Dios dijo. Mire verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día en que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo le pregunto, ¿es la realidad actual? Es la realidad actual. El hombre va al polvo, así como Dios lo dijo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo llamó Adán a su esposa? Eva, madre de todos los vivientes. Bueno, pero eso fue
Eso fue lo que le dijo al gerente de la creación. Vamos a ver qué le dijo a la ayuda idónea. Lea el verso 16, 3:16. A la mujer dijo, ¿a quién? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y hoy en día es que trata a la humanidad de cambiar el origen, pero eso viene siempre siendo el origen, porque Dios lo dijo. Y de alguna manera, aunque hayan movimientos que traten de alguna manera de que la mujer se le coloque en una posición, bien sea profesional o en una posición de mayor rango, siempre el punto de inflexión, el punto de injusticia es que el hombre quiere pasar por encima mío siempre. Ese es el descontento, de que el hombre siempre es a mirar a la mujer como menos y a pasar por encima de ella. ¿Cuántos entendemos eso? Esa es la naturaleza hostil del ser humano, de ver a la mujer como menos, de ver a la mujer como que usted no sirve, como que usted no piensa, como que usted... Esa es una cosa horrorosa, pero es así. De ver que ella es la de menos. Y yo pregunto, con todo el potencial que tienen las mujeres, pero a causa de esta palabra, el ser humano, varón, se monta de alguna manera encima de esta situación. ¿Cuántos entendemos? Entonces, a ella con sus dolores de los preñeces, con todas esas cosas, eso fue la maldición de alguna manera, el mismo que los bendijo, porque la Biblia dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios. El mismo que los bendijo viene a decirle, maldita será la tierra por tu causa. Y a causa de la desobediencia, se tuvo que someter a eso. Y Dios los había bendecido, claro que los había bendecido, pero el pecado es una cosa muy tenaz. ¿Cuántos entendemos? Entonces, con dolor comerás de ella, vea. Te vas a costar trabajo que produzca. Y ahí estará dejando la persona su vida, tratando de trabajar, tratando de, con el sudor de su rostro, fatigado, debilitado. Está allí en una situación muy compleja. Sufrimiento para poder alimentarse. ¿Cuánto no le cuesta al ser humano muchas veces salir a conseguir el pan de cada día? Yo pregunto, ¿es fácil? Es una situación que uno dice, porque Dios de alguna manera quiso facilitarle las cosas al hombre, pero el hombre cuando decide desobedecer a Dios, ahí se complican. ¿Cuántos entendemos? Dios coloca las cosas en la mejor manera, en la mejor manera. Dios de la mejor manera coloca al ser humano y le dice, mire, las condiciones son muy sencillas, son estas. Por favor, te pido, Adán, te pido, Eva, mire, ese árbol, déjenlo quieto. Tienen todos los demás del huerto para que ustedes puedan comer, pero no puedo que yo les diga a ustedes algo y ustedes me salgan a mí con otra cosa. ¿Y por qué tuvo que sacar Dios a Adán y a Eva del huerto? Porque recuerden que quedaba un árbol allí. ¿Se acuerdan del otro árbol cómo se llamaba o cómo se llama? Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro árbol, el árbol de la vida. Entonces, donde ellos se queden allí dentro del huerto y el árbol de la vida estando en pie, ya Dios sabía que el hombre no lo respetaba. Dijo, ¿qué le cuesta subirse hacia otro palo y comerse otro fruto? Y con uno que se hubiera comido perpetuamente, el hombre se hubiera condenado. Porque no es que esa era para que su vida eterna fuera en la condición que estaba. Entonces, si estaba en pecado, eternamente se iba a condenar. Y por eso Dios dijo, por preservarle la vida al hombre, más bien yo lo saco antes de que vuelva y la embarre, y ahí sí no tengamos nada que hacer.
¿Cuántos comprendemos en esta hora esa bendición? De entender que en algún momento Dios es real y que Él tiene mandamientos y ordenanzas para todos sus hijos. Amén. Entonces, eso es bien importante que usted lo vea y lo revise. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo número 5. Génesis 6, 5. Entonces ahí comenzaron a multiplicarse, entonces allí todo Adán, sus hijos, bueno, todo lo que se vino, ya él dijo, bueno, listo, ya igual me sacaron de acá, ¿qué vamos a hacer? Hagámosle, frenteemos con esto, pero ¿qué más hacemos? Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo número 5. ¿Ya lo encontraron? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Dijo Dios, el hombre ya se pervirtió. Y eso que apenas eran las primeras generaciones, los primeros hijos de Adán, de Eva, apenas el mero inicio, y dice, yo ya me di cuenta que el hombre se corrompió y que los designios del corazón de él son de continuo al mal. Y por eso aquí uno tiene que abrir el primer paréntesis. Por eso es que una criatura recién nacida o con algunos meses de vida o los primeros años de vida, los padres, los que somos padres, tenemos que ponernos en las manos de Dios para enseñarle a los hijos a hacer lo bueno, porque el prototipo de maldad lo tienen puesto. Usted, un niño, no tiene que decirle que haga lo malo, él ya lo sabe hacer. Su genética es de continuo al mal. Desde que están pequeños, están recién nacidos, y él ya va identificando. Y él sabe que si llora, le ponen el seno para darle comida. Y entonces él va identificando una cosa con la otra. Y si no, usted lo ve que de pequeñito se arquea de la rabia y se pone que se desespera. Y desde pequeños les está saliendo a flote la condición que tienen. ¿Cuántos entendemos? Y usted se pasa diciéndole al niño, venga, no hagas esto, no hagas aquello. Y usted se pregunta, ¿pero quién le enseñó? No, a él no le enseñó nadie. La genética que trae desde Adán y desde Eva, porque nosotros somos el resultado desde allá. Dios no volvió a crear seres humanos. Dios no crea seres humanos. Dios, ¿cuántos seres humanos creó? Uno. Adán. De su costilla sacó a Eva, pero Dios solamente hizo uno, no hizo nadie más. Dios lo creó del polvo de la tierra y Él no cogió otro muñequito y formó, no. Él cogió a Adán y lo hizo. Y cuando él cayó en sueño, dice la Escritura, cogió de su costilla a Eva y se la sacó de allí. Por eso es que la costilla que a uno le falta, que al hombre le falta, que cuando le pegan aquí, se le va al aire, esa es la que anda por ahí. Mire, la mía está por acá. Porque al hombre en alguna parte le anda por ahí la costilla. Que cuando usted coge la que no es, cuando el hombre escoge la que no es, o lo ahoga o le queda grande. Pero creó solamente uno. ¿Cuántos entendemos? Entonces, ¿qué dice la Escritura allí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo al mal. Y uno dice, quisiera meterse en la cabeza, pero ¿cómo hace uno? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué este niño? ¿Por qué esta persona con ese corazón tan tremendo, con ese corazón tan dañado? Pues imagínese, con esa descendencia, con esa raíz de maldad, con esa raíz que viene de Adán y de Eva, donde Dios mismo les da una instrucción y no se la obedecen. ¿Qué será toda la raza humana de ahí en adelante? Y llega acá a esto y Dios determina decir, no va a vivir ninguno más.
Pero dice la escritura, Noé halló gracia. Noé, y entonces le dijo a Noé, de pronto la historia que ustedes ya han visto y la presentan en las películas de esta semana, cuando él, su esposa, sus hijos y la mujer de sus hijos se salvan. Pero ¿qué es lo que pasa? Vuelve otra vez Noé y se comienza a multiplicar la creación. Y lo mismo. Porque como Noé no lo hicieron nuevo, Noé ya existía allí. Entonces él simplemente no era un descendiente de Adán. Él venía de la misma línea genética de Adán. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que Noé halló gracia. Tal vez algo había en el corazón de Noé que a Dios le agradó, y para conservar el ser humano le dijo a Noé que se hiciera un arca y que metiera ahí los animales, y Noé le obedeció a Dios. Pero lo que sale, él sale y comienza a multiplicarse otra vez y vuelve otra vez la maldad. Era mucha sobre la tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces ya son cosas que uno dice, esas situaciones, los designios de los pensamientos, todo lo que hacía, ya el hombre mataba, ya el hombre violaba, todo lo que se va encontrando ahí en la creación. Cuando el tiempo de Lot, ya el hombre violaba a los otros hombres, violaba a sus hijas, mataba a sus hijos. No, totalmente una perversión. Pero era la consecuencia del pecado. Y Abraham sabía lo que era entregar un hijo en ese tiempo, en el tiempo cuando ya avanzando un poco en Abraham, que Abraham leemos que él entrega a su hijo y Dios le dice que vaya y sacrifique al hijo. Él ya sabía que era eso, porque de la descendencia de su padre era normal que los hijos fueran ofrecidos a los ídolos, que los hijos fueran ofrecidos a los demonios de la época. Eso ya era normal, que fueran ofrecidos a cualquier otro dios. Cuando a Abraham se le habló, sacrifica a tu hijo, él ya sabía de qué le estaba hablando Dios, porque ya de la línea de su papá ya sabían todo eso. Eso era normal que la gente hiciera eso en esa época. Se había desordenado mucho la creación, pero el hombre empezó a apartarse, a hacer lo malo, y muchas de las cosas vinieron al ser humano como consecuencia del pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es una situación compleja que existe allí. Entonces, es lo que uno se da cuenta, cómo aún ha llegado esto, y es lo que, si uno de Abraham saltara y cayera en esta generación, pasando por toda la que hubo allí. Yo pregunto, ¿será que hoy en día hay padres que consagran a sus hijos a otros ídolos? Que van donde la supuesta hermana, que para que le rece la barriga, que para que le ponga ruda, que para que le haga 50,000 cosas. Es consagrando los hijos a los demonios, a los ídolos. Entonces la bebecita que no sabe de alguna manera, ni todavía habla, entonces la mamá, por ser tan creyente a Santa Marta, le puso a la niña Marta, y después viene y un espíritu inmundo viene y le pone una enfermedad, le pone una dificultad, la enferma. Eso no es de ahora, hermano, eso viene de muchos años atrás, de que el hombre es de continuo su corazón a eso. ¿Cuántos entendemos? Entonces, esa situación es la que es necesario que nosotros, con una confesión sincera, podamos cerrarle la puerta a esos espíritus inmundos que son los que hacen complicar toda la situación para el ser humano. Amén. Que uno pueda ir delante de la presencia de Dios, porque hasta ahorita lo único que de alguna manera hemos visto son situaciones nefastas de donde viene todo el problema. Pero ahora vamos a entrar y nos vamos a meter en la solución. Porque si bien este es el problema, diga conmigo, hay una solución. Y es lo que necesitamos ver. Pero todo esto porque el mundo ignora lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si bien el ser humano está destinado a que muera, si bien el ser está destinado a la desgracia, a la maldad, a la enfermedad, a la ruina, a la miseria, a la desgracia, a la escasez, a todo, él tiene
derecho el ser humano por el pecado a que le pase lo peor. El ser humano tiene derecho a que le pase de todo, a que se enferme de todo, a que se muera de todo. Él no tiene derecho a estar bien por el pecado que comete, no tiene derecho. Pero ¿por qué él ignora que Jesucristo hizo una obra en la cruz del Calvario? Y es la obra de Cristo la que vamos a entrar a ver desde hoy, mañana y el sábado. Vamos a verla, y es importante que uno sepa cuál es la obra, para que de alguna manera uno sepa cómo zafarse de esa situación de pecado y de maldad. ¿Cuántos entendemos? Entonces, para que usted no se someta ni se resigne a vivir en esa situación, porque tanto las personas que nos acompañan hoy como muchas veces algunas personas pueden estar conectadas en las redes, o muy seguramente otras que han caminado en el camino de la fe. Hay veces el ser humano, y el cristiano sobre todo, hay veces también se resigna a vivir la situación que tiene. Él se resignó a tener esa enfermedad, él se resignó a estar así en su economía, en su salud, se resignó a ver los hijos como los ve, se resignó a ver los hijos en la droga, se resignó a ver, ya está resignado. Pero Dios siempre tiene una solución para todos, amén. Familias enteras viviendo en la desgracia. Usted no conoce de pronto o escucha de familias enteras viviendo en maldiciones, situaciones donde genéticamente los persigue un cáncer, enfermedades de todo tipo. No, mire, es que, mire, mi mamá tuvo que morir, dicen unos, mi mamá tuvo que morir de cáncer, y cuando mire, no, fue que mi abuela también, y ahorita viene por la hija, y así. Cuando esto no se le pone un entendimiento, y cuando la persona no sabe qué hacer, los demonios toman derecho y acaban con genéticas enteras, con familias enteras, con una enfermedad, con una situación, porque la persona no sabe qué hacer, la persona no sabe cómo actuar. Pero gracias a Dios por Jesucristo, amén. Entonces, la sociedad es lo que es porque desprecia al Señor Jesús. La persona pudiera salir de todo eso, pero necesita al Señor Jesucristo para poder salir de la situación donde ella cayó. Usted no es sino que se dé una vuelta por cualquier lugar. Vaya usted a cualquier hospital, a cualquier clínica. Escuche diferentes noticias de todo tipo. Niños que aún de 3, 4 años, con enfermedades huérfanas irreconocibles, no, que es que esta criatura nació con una enfermedad y de un momento para otro, sin más ni más, esta persona con un tumor en el cerebro, con no sé qué, con 50,000 cosas. ¿Escucha usted casos así todos los días? Que este vecino estaba bien y de un momento para otro se enfermó, le dio esto, se lo tuvieron que llevar de urgencia, le pasó esto, y como si nadie tuviera la solución. ¿Cuántos entendemos esa situación? Solo el Señor Jesús, con su obra en la cruz, quitó la autoridad a los demonios para que no se enseñoreara de las vidas. Entonces, hay una maldición que el Señor proclamó allí sobre Adán y Eva, y eso vino. Pero llegado Jesucristo de Nazaret, Jesucristo fue a la cruz. ¿Cuántos entendemos eso? Pero Él fue a la cruz para que no solamente eso quedara como un simbolismo, porque es que hay veces la persona de pronto lo puede cargar físicamente, de pronto lo puede tener en su casa, simbólico, pero más que el símbolo, necesito saber qué fue lo que hizo. ¿De qué me sirve a mí conocer la obra de Cristo en la cruz? Para que me libre de esa maldición que ha venido, y de que aún teniendo el conocimiento de las cosas de Dios, yo pueda zafarme de esa situación. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuántos entendemos eso? Mira lo que dice la Biblia. Acompáñeme a Romanos capítulo 3, versículo número 23. Romanos 3:23. Esto ya es Nuevo Testamento,
para que podamos entenderlo muy bien. Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué destituye al ser humano de la gloria de Dios? El pecado. Lo inhabilita totalmente. Lo inhabilita. Lo deja por fuera. No tiene otra opción. Mire lo que dice, gloria al Señor, en Romanos 6:23. Porque la paga, ¿qué será paga? El resultado, ¿no? La recompensa del pecado es ¿qué? Es muerte. Esa es la paga del pecado, la muerte. La paga del pecado es eso, la muerte. Ahí en esa primera parte. Romanos 6:23, primera parte, dice, porque la paga del pecado es muerte. Gloria al Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo número 16. Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Por cuánto vino el juicio? Por un solo pecado. ¿No ve que Adán pecara mucho? Uno solo, no comas del huerto. Y a causa de ese pecado vino el juicio para él. ¿Cuántos entendemos eso? Dice acá, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Para qué? Para justificación, para que el hombre fuera justificado, para que el hombre entendiera que puede ser justificado, para que el hombre entendiera de que esa situación que él vive, hubo alguien que justificó esa condición y dijo, mire, yo quiero librar al hombre de que ya no esté más enfermo, de que ya no esté más en esta situación, de que ya tenga una manera diferente de vivir. Y por eso Dios envió a Jesucristo para que a través de él las vidas se pudieran salvar. Amén. Las vidas pudieran tener una esperanza de gloria. Entonces las enfermedades que vienen persiguiendo esas líneas genéticas, que vienen persiguiendo el cáncer, la diabetes, todas esas enfermedades de los huesos, de la sangre, tantas cosas que tienen ahí, tantas cosas. Y cuando la persona no sabe, ¿qué termina? Termina diciendo, vea, me tocó esto, tengo que llevar esto, tengo que llevar esta enfermedad, tengo que llevar este tema en los huesos, tengo que llevar este tema en el cerebro, tengo que llevar. Pero a través de Jesucristo, Él vino para que tú no lo lleves, porque Él lo llevó en la cruz del Calvario. Amén. Pero hay que conocer la verdad, hay que conocer lo que Dios nos enseña en su palabra. Él es el único que tiene poder de quitarle la autoridad a esos espíritus inmundos y que de alguna manera no tengan más ahí ese tema de hacerle daño a la persona, de quitarle el sueño, de quitarle todas esas cosas. El cristiano, hay veces conocedor de la palabra, con sus dolores en todo el cuerpo, lo examinan y él le hacen todos los exámenes y el resultado es
señora, señor, usted no tiene absolutamente nada. Y entonces hoy en día algunos médicos están diciendo, no, es que su enfermedad es psicosomática. O sea, usted se la inventó porque yo le reviso el cuerpo y no tiene nada. Pero ella no se aguanta el dolor, pero él no se aguanta el dolor. Pero él con sus situaciones afectadas. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente el enemigo tiene derecho sobre una vida que no sabe qué le corresponde en Cristo Jesús. Porque Cristo fue a la cruz, pero si usted no conoce el resultado de esa obra que Él hizo, entonces viene una persona, hablando de una persona creyente, que ha aceptado a Jesucristo, que lo recibió en su corazón. Él viene y por primera vez Él acepta al Señor Jesucristo, pero los espíritus inmundos, como son engañadores, ellos se quedan ahí, porque ellos, aunque la persona entregó su vida a Cristo y Cristo de alguna manera le dio la oportunidad, Él tiene que saber y conocer lo que dice la Biblia para que Él diga, yo no acepto más esto. Satanás, demonios inmundos, salen de este cuerpo, espíritu de enfermedad, se va de mi vida. Y todos los demonios, Satanás, que usted vino y me colocó aquí para enfermar mi cuerpo, mis huesos, mi mente, mi corazón, mis piernas, mi vena varice, lo que usted ha tenido, se tienen que ir. Y si hay un demonio asignado, le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Él se tiene que ir. Pero si la persona no sabe, ellos son mentirosos y se quedan ahí diciendo, este no sabe ni lo que tiene. Y como no sabe lo que tiene, se amañan ahí. Y la persona se amaña. Y hay personas, creyentes y no creyentes, que ya andan abrazando la enfermedad. Ejemplo, gente que dice, mi osteoporosis, abrazaron la enfermedad. Mi cáncer, la abrazan. No la dejan ir. Jesucristo la llevó y ellos la arrancaron de la cruz y se la pegaron otra vez. Mi cáncer, mi reumatismo, y abrazan así, a dos manos. Jesucristo lo llevó, pero ellos no lo quieren soltar. Y los demonios toteados de la risa, juntamente con el patrón, el diablo, allí diciendo, eso, siga diciéndolo, eso, nosotros no nos vamos de aquí, la seguimos enfermando, le seguimos dañando los días, ahí. Mientras el cristiano no sepa quién es, Satanás va a tener que se enseñorear sobre la persona. Pero el día que él sepa quién es en Cristo Jesús, él sabe que Satanás está vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y los despojó a ellos. Los venció. Pero si la persona no sabe eso, pues dice, bueno, tocó nada. Jesucristo ya pagó. Y pagó el precio total. No le quedó faltando nada. Porque, hermanos, eso es lo otro, ¿no? Uno puede escuchar que hay veces la persona llega a Jesucristo y mira la obra en la cruz del Calvario y todavía, yo pienso que fue que alguien habló eso y se le quedó uno más, por no leer la palabra, se le quedó uno más esa enseñanza que leer la misma palabra. Entonces usted ve la persona que la lucha, que el sufrimiento, que el dolor, bueno, 50,000 cosas. Y él dice, no, es que yo tengo que pagar algo, o sea, no reciben la obra de Cristo, sino que ellos tienen que pagar algo. No, tú y yo no tenemos que pagar nada, tú y yo todos lo recibimos por la fe que es en Cristo Jesús, pero el precio está pago. Tú tienes que creerlo, que el precio está pago. La Biblia dice, utiliza una palabra en el griego que se llama teletestai. Cuando el Señor dijo consumado es consumado es. No le quedó faltando un pedazo. Él sabía que el ser humano venía con una línea condenatoria. Pero ¿qué pasa ahí? El ser humano tiene que entender que ahora Cristo llevó eso que le duele, eso que tiene, esa economía como está, esa situación que tiene, Él ya la llevó allá, a la cruz del Calvario, amén. Él ya la llevó allá. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que de alguna manera los espíritus inmundos se enseñorean de la persona para enfermar, para hacer todo ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos que entrar cada día en la solución. Y es que Jesucristo anuló los pactos que habían hecho con nosotros. Todo pacto que habían hecho.
en nuestra generación pasada, en lo que hayan hecho con nosotros. ¿Cuánto lo pueden creer? Él anuló el pacto que había. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Pero hay personas que en algún momento han conocido de la palabra y dicen: yo anulo el pacto que había con mi papá, yo anulo el pacto que había con mi mamá. No, yo ya no tengo por qué decir que anulo pactos. Ya el pacto fue anulado en la cruz del Calvario. Yo tengo que ir a la fuente que es Jesucristo, porque a través de la fuente que es Él, yo tengo derecho a recibir en Cristo lo que me corresponde. Amén. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo cuando escribe? Pero si el heredero es niño, dice, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que el cristiano, para que el Hijo de Dios no lleve nada de eso. Pero si Él lo quiere llevar, ¿qué más puede hacer el Señor? Si Él ya lo pagó, pero Él quiere seguir llevando. Si Él pagó esa situación allí, ¿qué más puede hacer el Señor? Él ya pagó. Pero si otra persona dice, no, es que yo necesito pagar un precio, pues ahí se va a quedar pagando su precio, porque ya el Padre no va a recibir otro precio. El único precio que era su Hijo ya lo recibió. Amén. ¿Tiene que usted recibir algo? ¿Tiene que usted pagar algo? Y uno escucha a cristianos hoy en día con la palabra, con la Biblia, diciendo, aquí en la lucha, aquí pagando el precio. O sea, el de Jesucristo no fue suficiente. Si el de Jesucristo no fue suficiente, hermanos, de verdad que es porque nosotros leemos de verdad la Escritura y nos falta mucho entendimiento. Porque el precio de Jesucristo fue suficiente. Pero hay personas que, hermano, es que toman unos ejemplos que uno dice, de verdad que las personas a ratos son muy tremendas. Uno escucha a personas diciendo, no, pero no ve las luchas de Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, se pone en ellos. Y uno dice, bueno, miren a Pablo y uno dice, claro, pero el Señor se lo había dicho desde un primer momento. Saulo, le voy a decir cuánto tienes que sufrir por mi nombre, a él. ¿Y para qué se monta uno en cosas que no le ha dicho a la iglesia? Eso no se lo dijo a la iglesia, eso se lo dijo a Pablo. Compare usted el ministerio con el de Pablo, si son iguales, hasta de pronto. Pero uno es la persona, hay veces medio persevera en las cosas de Dios y ya se pone, no nos peguemos de cosas que no están escritas para nosotros. Jesucristo pagó por nosotros y tenemos que aceptarlo tal y como Él es. Amén. Pero no nos pongamos a colgarnos cosas que porque fulano, que porque sutano. Ya los que Dios tenga para que mueran por la fe serán ciertas personas, pero uno no puede abrazar cosas que Dios no le ha dicho que son para nosotros. Amén. Entonces, si la obra está perfecta, tenemos que ir a recibirla para nosotros. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es echar fuera esos demonios, porque ese pacto ya no existe. El pacto de maldición, ese pacto allí que está allí, están ilegalmente, ¿no? Se van allí. Todo pacto se terminó, todo pacto quedó ahí, fueron destruidos, fueron cancelados, fueron anulados esos pactos que tenían derecho sobre su vida. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo número 13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. ¿Ya lo encontró? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué significa eso de redimir? Significa rescatar, pagar el rescate. Nos compró, nos rescató, nos perdonó. Compró el rescate. Eso significa, pagó el rescate. Cristo pagó el rescate de la maldición de la ley que nosotros teníamos. ¿Teníamos derecho a estar enfermos? Sí, pero Cristo pagó por eso. Cristo pagó. Él pagó para que el ser humano no estuviera llevando enfermedades. Él pagó por eso.
¿Usted lo puede entender? ¿Sabe cuál es el inconveniente en el que todos tenemos que trabajar? Que mientras el creyente no crea esto que está uno leyendo acá, él tiene que sufrir las consecuencias por no creer. Porque hay muchos demonios que creen más que muchos creyentes. Porque ellos saben, cuando se levanta un creyente en la autoridad que Dios le ha dado y le dice: demonios y espíritus inmundos de enfermedad, suelten mi cuerpo, se van acá, están ilegales, ellos van a escuchar la palabra y van a decir: sí, me tengo que ir de acá porque yo no tengo por qué estar aquí, no tengo por qué estar más enfermando este cuerpo. Pero si la persona no lo sabe, ahí, y entonces usted los escucha todos los días: hermano, pero es que esta lucha no es la lucha, es que entiendas que ese demonio que te atormenta, que no te deja dormir, que te tiene impaciente, que te tiene con depresión nerviosa, que te tiene con ese medicamento hace años tomándolo, ese espíritu inmundo está ilegal. ¿Usted lo puede entender que es ilegal? ¿Usted sabe la diferencia entre lo que es legal y lo que es ilegal? Está ilegal ahí. Vino a enfermar tu cuerpo, pero ese espíritu inmundo está ilegal. Usted tiene que levantarse y pararse en la brecha y decirle: se tiene que ir. Y cuando quiera volver la dolencia, se tiene que ir. Le dije que se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir. Lo que pasa es que son situaciones que si la persona no reclama, pues dígame qué vamos a hacer. Pero dice la Escritura: ¿Cristo nos redimió de la maldición o no nos redimió? Hecho por nosotros maldición. Él se hizo una maldición por nosotros. Entonces yo digo, ¿el ser humano tiene que andar en maldición si está en Cristo? Vuelvo y pregunto, ¿el ser humano tiene que estar en maldición si está en Cristo? Él no tiene por qué estar en maldición. Que en algún momento el ser humano tiene que ser consciente de sus actos. Porque mire que, como les explicaba esta parte, que me parece bien vital que usted lo entienda, el Señor Jesucristo pagó, hablando de la enfermedad, Él pagó por ella. Y se supone que en Cristo ningún espíritu inmundo tiene derecho a venir a enfermar mi cuerpo, a hacerle nada a mi cuerpo, a afectar mi cuerpo, a afectar mi salud, a afectar mi familia, a no ser que Él tenga un derecho. ¿Y cuándo tienen ellos derechos? Cuando la persona odia, cuando la persona no perdona. Entonces Él sí tiene derecho. Entonces ya la obra de Cristo en la cruz está activa. ¿Y qué le dice el Señor? Perdone. Usted perdona y el demonio se tiene que ir. Porque usted lo echa afuera, pero él le dice: Señor, no es que ella no ha perdonado a la hermana, no es que ella no ha perdonado al cuñado, no es que ella no ha perdonado a la tía, no es que ella no ha perdonado al suegro. Entonces yo me tengo que quedar acá y seguirle enfermando hasta que ella sea consciente de que tiene que perdonar. Y usted me dice: ¿y de dónde saca usted eso? Mire, el Señor da una enseñanza acerca de la parábola de los dos deudores. ¿Usted algún día la ha escuchado? Y dice que hubo un señor que pagó un precio alto por un siervo. Y el siervo tenía otro consiervo que también le debía. Y resulta que como el siervo no le quiso perdonar la deuda a su consiervo, dijo: hágame un favor, métanlo a la cárcel hasta que pague, pero yo necesito que me devuelvan mi plata. Y cuando le contaron al señor allá, dijo: pues tráigame a ese caballero que yo le perdoné la deuda y también entonces que pague. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano, resulta que él llega y va todos los días delante de Dios: Padre, perdóname porque soy esto, soy aquello. Y el padre le dice: sí, yo lo perdono, hijo. Y entonces el cuñado, la prima, la tía, el papá, la mamá, le dice: Dios, perdónelo. No, ese sinvergüenza así no. Entonces, ¿sabe qué dice Dios? Claro, yo te perdoné, pero tú no has querido perdonar. Dice, se lo entrego, dice bíblicamente, que se lo entregó a los verdugos hasta que pague. Y hay personas, escúchelo, de pronto usted encuentra alguno dentro del pueblo de Cristo. Hay personas con enfermedades que no se le van,
que han pasado para que oren 50,000 veces y no se van. ¿Y sabe por qué no se van? Porque simple y llanamente están entregados a los verdugos hasta que pague. ¿De quién depende la sanidad? Depende de esa persona. Perdone a ese, no lo quiero perdonar. Ah, bueno, entonces ahí seguirá bajo los verdugos. El día que perdones y entiendas que yo te perdoné para que ya no estés más enfermo, no estés más en ruina, no estés más en miseria, no estés más en esa condición, en ese momento yo podré hacer algo. Pero si no, esa situación no se va a ir. No se va a ir. Entonces, hay veces que la sanidad está de vuelta solamente que perdone. Pero la persona hay veces decide en su corazón no perdonar. Pero a todos nos queda claro que Cristo nos redimió de la maldición. Entonces, es para que el ser humano no esté en maldición. Si la persona está en maldición es porque quiere, porque Cristo ya nos compró y nos compró para que no estemos ya en maldición. Para que no estemos en esa condición. Pero por un solo es que Jesucristo de alguna manera nos redime de todos los pecados de nuestros antepasados, de todas esas situaciones que teníamos que sufrir, derecho que tenían en nuestras vidas. Y yo tengo que de alguna manera entender eso, de que Él no quiere que nosotros, que el ser humano siga sufriendo más. ¿Cuánto lo podemos comprender en esta tarde? Él no quiere, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y el ser humano, si quiere salir de esa condición, es necesario que Él entienda que Cristo tiene una vida mejor para esa persona. Y aún a los que están en Cristo y quizás de pronto han tenido que llevar situaciones de salud, y hay que entender, el ser humano de algo se tendrá que morir en esta tierra. Eso está totalmente claro para todos, amén. Pero ¿sabe qué me dice la Biblia? Y con esto voy cerrando lo de la parte de hoy. La Biblia dice que los ancianos en sus últimos días estarían llenos de savia y de vigor. Se supone que esa es la condición que Dios estableció para el ser humano. Que viva así como la Escritura lo habla, lleno de días, con vitalidad. Y no, perdónenme la expresión, como un 3, como un 4, botado en una cama y dando lástima de los familiares, dando que los familiares no hayan ni qué hacer, con demencia, con 50,000 cosas. Cristo pagó eso. Y por eso es necesario que si este tema de la situación que hoy nos está exponiendo Cristo acá le interesa, de verdad mañana no se pierda, porque usted necesita saber esto en qué va a desencadenar y qué es lo que usted necesita hacer cada día para aceptar esa situación que Cristo pagó por usted, para que usted no lo lleve, para que usted deje de ser la víctima y ya no sea más víctima del enemigo. Él vino para matar, hurtar y destruir, dice Juan 10:10, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero mientras el ser humano quiera aceptar las mentiras del diablo, recuérdenlo, hermanos e invitados, recuérdenlo. Los espíritus inmundos, su característica principal, su habilidad principal, su don, su capacidad principal es que son espíritus engañadores. Esa es su estrategia. Su estrategia es engañar. Son expertos en engañar. ¿Y cómo engañan a una persona? Sencillo. Le crean el ambiente para que él se vea de que no tiene salida, para engañarlo, para hacerlo creer una verdad que no es. Se la quieren hacer creer. Y cuando la persona lo hacen creer,
En el momento en que lo hacen creer, dicen, ah, ese es mío, porque lo engañaron. ¿Qué hizo Satanás con Eva en el huerto? La engañó. Coma del huerto. Usted va a ser igual que Dios. Va a ser como Dios. Y yo le pregunto, ¿fue como Dios? Lo engañó. La engañó. La engañó. Y hoy en día, después de cualquier cantidad de años, sigue engañando al ser humano diciéndole, no, tranquilo, usted va a ser como Dios. Hágale que usted sin Dios puede nada. Usted puede ser como Dios. Y aún todavía engaña la mente del incauto, del que no sabe, le engaña la mente y dice, sí, claro, yo puedo solo, yo no necesito a Dios. Mano, el ser humano es un ser humano creado por Dios, espiritualmente concebido para tener un Padre que está en los cielos. No ha sido considerado para otra cosa. Amén. Incline su rostro y vamos a orarle al Señor. Vamos a dejar acá. Pero ¿cuántos aprendimos algo esta tarde? Amén. Incline su rostro y hable usted con Dios. Padre, te doy muchas gracias, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, te exaltamos y te bendecimos, porque tú eres bueno y perdonador, porque tú eres santo y misericordioso, porque tú eres todopoderoso, santo y eterno eres tú, mi Señor. Padre, reconocemos hoy delante de ti que son muchas las cosas que ignoramos, que tú pagaste en la cruz del Calvario por nosotros, y que aún, Señor amado, hoy todavía pienso que está bien llevar esta situación sobre mi vida. Aún pienso que está bien que mi familia esté así. Aún pienso que todavía está bien que mis hijos estén así. Aún todavía pienso que mi salud es necesario que esté así. Señor, perdóname. Señor, que seas tú, Señor amado, cada día permitiéndome entender que tú no me has creado para que sea una víctima, ni para que esté derrotado, ni para que ande por ahí vencido, Señor amado. Tú eres más que vencedor, Dios de la gloria. Ayúdanos, mi Padre Celestial. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Todopoderoso, Rey de la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo pagó por nosotros, amén. Cristo pagó el precio que tú y yo nunca, jamás pudiéramos pagar. Fue un precio tan alto que no, el ser humano no puede. ¿Con qué? ¿Con qué puede pagar? Si resulta que Él vino, el santo murió por los pecadores. El santo murió por los que merecían ir allá. El santo murió por ellos. Amén. Entonces, yo sí quiero en esta tarde, antes de ir cerrando este tiempo de la reunión, preguntarte entre las personas que nos acompañan y de los que estamos en este auditorio y los que están por las redes sociales, si alguna persona, ya que la oportunidad está abierta y quiera recibir, desea recibir libre y espontáneamente en su corazón al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y quisiera no irse de este lugar sin abrirles las puertas de su corazón, pues aquí el altar está abierto, puede pasar y permítame, yo oro por usted, porque es claro que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, y nuestra vida sin Cristo, nuestra vida está por el camino equivocado, está por la ruta equivocada, por la senda equivocada. La religión no va a salvar a nadie. Jesucristo es el que salva. Pero si no le abre uno la puerta a Él para que Él sea el Señor de la vida de la persona no puede hacer nada. Tiene que comenzar por el derecho, entendiendo que dice la Biblia que todos estábamos destituidos, pero el Señor envió a su Hijo para que esa destitución que teníamos ya no esté más en nuestras vidas. Amén. Entonces, si alguno lo quiere hacer, en este momento lo puede hacer libre y espontáneamente. Puede pasar aquí adelante y que nos permita orar a Dios por esas vidas que no se han
que no hayan aceptado a Jesús de Nazaret, gloria al Señor, y lo puedan hacer, lo pueden hacer de todo corazón, amén. Si alguien no ha aceptado, su merced quiere aceptar al Señor Jesús, pues puede pasar aquí adelante, gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor por las vidas, gloria al Señor, gloria a Dios. Si alguien más quiere hacerlo, si alguien más dice, mire, yo necesito que Cristo, de verdad, que esa redención que dice su palabra, que Cristo me redimió, pero la persona dice, yo no me siento redimido, yo siento que los problemas cada día son más en mi vida. Esta es una oportunidad para entender mucho más de ello, amén. Entonces, gloria al Señor por la vida, por su vida, y yo simplemente voy a guiarle en una oración muy sencilla, una oración que solamente la vamos a hacer por esta oportunidad, y de aquí en adelante es necesario que tú creas de todo corazón que lo que salió de sus labios en ese mundo espiritual del bien y del mal, juntos puedan escuchar. Jesucristo, dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y llama. Si alguno quiere y abre la puerta, Él entrará. El único que se roba las cosas es el diablo. Dios no se roba las almas son de Él, y Él lo único que dice es, va y toca. ¿Me quieres abrir la puerta? Como tú la abriste, Él entra, dice, yo moraré con Él y Él conmigo. Entonces es algo que el Señor tiene a bien hacer en esta hora de la tarde, amén. Entonces es bien importante que usted pueda, gloria al Señor, quiere correr para acá, gloria al Señor, aquí hay, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, su merced, buenas tardes, gloria al Señor. Entonces van a repetir con voz audible, que ustedes mismas se puedan escuchar, van a decir, Señor Jesucristo. Perdón un momento, igual si alguien está aquí en este auditorio y quiere hacer la oración que de pronto por pena no haya pasado, hágalo, porque igual lo importante es que en su corazón esté la sinceridad y Dios lo tomará también. Entonces van a decir, Señor Jesucristo, por mi propia voluntad, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Señor Jesucristo, hoy reconozco que he pecado contra ti, contra el Padre y contra el Espíritu Santo. Señor Jesús, yo te pido que me limpies de todo pecado y de toda maldad. Señor Jesucristo, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para que cuando tú me llames, yo te pueda responder. Señor Jesucristo, ayúdame a través de tu Espíritu Santo, para que mientras tú vienes o mandas por mí, Él me ayude a caminar en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me recuerda su nombre? ¿Es tan amable? Doris Gil. ¿Y el de su merced es? Dioselina González. Doris Gil y Dioselina González. Iglesia, vamos a ponernos en pie y vamos a orar por ellas, porque en este momento, por la fe, yo lo creo, los nombres de ellas quedaron escritos en el libro de la vida, y de aquí en adelante son hijas de Dios, y de aquí en adelante el Espíritu Santo viene ahora en sus vidas sobre ellas para que puedan perseverar en el camino de la fe. Amén. Padre, mira, Señor amado, Padre bendito de la gloria, yo coloco, Señor amado, a mi hermana en Cristo Jesús, porque ya tu sangre preciosa la ha lavado, Rey de la gloria. Señor Todopoderoso, también aquí, Señor, a mi hermana, para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor bendito, esté sobre ella. Padre, bendícele, Dios de los cielos. Padre, bendícele, Dios de la gloria. Bendícele, Señor amado, en cada momento de sus vidas. Ayúdales, Espíritu del Señor Jesucristo, a perseverar todos los días. Ayúdale, Señor bendito de la gloria, a que nunca, Señor amado, a que nunca abandonen el camino de la fe. Fortalécela, Señor bendito de la gloria.
Ánclalas en tu palabra, Dios de los cielos. Que el temor tuyo, Señor bendito, siempre esté en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo simplemente quiero hacerles unas recomendaciones, o más bien, sí, unas recomendaciones, y es, de aquí en adelante, ustedes pueden leer en el nombre del Señor Jesucristo todos los días la Biblia. El Espíritu Santo, que ya está morando en este momento en ustedes, les traerá el entendimiento. Ustedes pueden coger la Biblia y le pueden decir, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que me abras mi entendimiento para yo poder leer tu palabra. Todos los días la puedes leer. Todos los días lee algo de la Escritura. De aquí en adelante, como son ya hijas de Dios, porque solamente se puede ser hijo de Dios cuando se tiene al Hijo en el corazón. Esto es lo que nos habilita. La Biblia dice: y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ya como hijos, antes que éramos criaturas, pero cuando aceptamos a Jesús nos hacemos hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces ya pueden hablar con el Padre. Tienen un Padre que está en los cielos y ese Padre es bueno. Todos los días le pueden hablar. A toda hora le pueden hablar, no importa. Ustedes pueden hacerlo. Si este lugar les queda bien, aquí son más que bienvenidas. Y si no, es necesario orar y que un lugar donde les enseñen la palabra, donde ustedes puedan crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Porque ya el Señor Jesucristo, como está en sus vidas, acuérdense en lo que hoy les estoy diciendo, Él les va a ayudar a ustedes. Porque ahorita ustedes le pertenecen a Él. Ya Satanás tuvo que quitar sus sucias garras de sus vidas. Ya no tiene derecho a llevárselas para condenación, sino que Jesucristo las cogió en su lecho para salvación. Amén. Y eso es un privilegio porque nuestros nombres están allá y así tienen que permanecer, para que así como ustedes oraron, Señor, cuando tú me llames, yo te pueda responder. Tienes que seguir perseverando y saber que solo Dios es el que puede llevarlo a uno al Padre Celestial. Amén. Ahorita les voy a pedir para que podamos seguir como iglesia con el equipo que aquí también intercede entre todos, orando por ustedes para que el Espíritu Santo las ayude todos los días. Ahora me van a dejar sus nombres, unos daticos que me van a dejar ahí completicos, con teléfono y todas las cosas, para que podamos orar por ustedes. Amén. Y la iglesia del Señor le da un aplauso al Señor. Pueden seguir allí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, vean, para que ustedes se den cuenta que la hermana en el Señor viene hoy con una afectación de salud. Pero la Biblia dice que el Evangelio es demostración del Espíritu y del poder de Dios. Se darán ustedes cuenta que al haber aceptado ella al Señor, el mismo Señor se va a encargar de hacer de que la condición de la vida de ella y sus últimos días sobre la tierra sean diferentes. Porque el espíritu inmundo que tenía derecho, ya hoy se le cortó el derecho. Y la idea es que aquí le podamos ayudar a ella y a cualquiera que abra su posibilidad para que él pueda salir de esa condición, ella pueda salir y podamos ver cómo Dios se glorifica en sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento los que están de pie allí. Gloria al Señor.